Hola Cristóbal, Hola Josefina. seguimos aquí conversando sobre la cartografía antropológica y Contigo y con la Vilma, claro, que te está que me mordiendo. está mordiendo, que parece que no Ya. quiere que hable. Y me gustaría retomar un tema que nos quedó pendiente la otra vez de seguir conversando respecto a Marx y sobre todo esta determinismo histórico o este intento de conducción histórica que tiene también, que está presente también en su teoría, como los distintos procesos políticos que van desenvolviendo la sociedad desde el periodo esclavista hasta la sociedad capitalista. Si pudiéramos comenzar a retomar ese tema. Claro. Tema decisivo porque, claro, se trata de filósofos de la historia, por decirlo así, entre los cuales se cuenta, bueno, ante todo, por supuesto, Hegel, ¿no? Bueno, Kant tiene también un texto sobre filosofía de la historia, pero digo yo los más notables, ¿no? Y luego Nietzsche, ¿cierto? Y Marx, ¿no? ¿Cierto? Como que son los que realmente descuellan a propósito de esto, ¿no? Como que, por decirlo así, incluso el gran tema de filosofía de la historia, bueno, ¿no? ¿Cierto? Como una disciplina, digamos, la filosofía se ve, bueno, fundamentalmente a ellos, ¿no? Entonces, lo que interesa destacar aquí es cómo hay como este intento, ¿cierto?, de dirigir la historia, ¿sí? Independientemente de, claro, la lectura que hace hacia el pasado, digamos, ¿no?, con todas estas fases, comunismo primitivo, despotismo oriental, esclavitud, esclavismo, ¿cierto?, feudalismo y capitalismo y claro, y entonces haciendo la revolución, porque claro, la clave es la revolución, digamos, ¿no? Revolucionar las estructuras políticas y sociales de la sociedad. A ello le seguiría entonces, claro, toda una fase prolongada, ¿cierto?, del socialismo y luego finalmente el comunismo, que sería incluso como una suerte de vuelta, bueno, una forma democrática, diríamos, ¿no? ¿Ya? Pasando lo que se define como dictadura del proletariado, que es toda la fase socialista, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero independientemente de eso, se trata al mismo tiempo de dirigir las historias hacia futuro y bajo el presupuesto de que, bueno, habría como un determinismo, como tú estás destacando, ¿cierto? Como diríamos necesariamente, ¿cierto?, siguiendo estas últimas fases de la historia del socialismo y hacia el comunismo. Y lo cual, bueno, queda demostrado en la historia misma, o sea, la historia misma que el referente, ¿no?, ¿cierto?, es como el campo de experimentación, es el demonstrandum, por decirlo así, digamos, ¿no?, pero en este caso el que actúa sobre todo como sujeto, ¿no es cierto? Bueno, ha dicho finalmente que no, ¿cierto? Que no. Pero sin embargo eso no resta nada respecto de lo que es el legado, ¿cierto?, que yo creo que en gran medida sigue vigente, ¿no? ¿Cierto? Ahora, lo que me gustaría relevar al respecto es cómo en la poesía, en la literatura, son bien significativas las obras de la Eneida de Virgilio y las Metamorfosis de Ovidio, porque se los puede ver justamente como unos intentos ya en la antigüedad, ¿no es cierto?, de, bueno, no sé si dirigir la historia, pero de presuponer que la historia va en una determinada dirección, digamos, ¿no? Claro, y en el caso de la Eneida tiene que ver con la divinización de Julio César, que estaría como al final, digamos, ¿no? Y en el caso de Ovidio con la divinización de César Augusto, ¿no? Y claro, podríamos decir en ese caso desde el presente, porque es la época de cada uno de ellos, digamos, ¿no? ¿Cierto? Se está leyendo la historia hacia atrás, digamos, ¿no? Como que ha culminado ahí, lo cual por supuesto que marca una diferencia con otras formas como se presenta esto, ¿no? Por de pronto lo del cristianismo, que es como quizás la más significativa, porque el cristianismo, como lo destaca sobre todo Mircea Eliade, ¿no?, claro, significa en la cartografía antropológica, ¿cierto?, el homo viator, digamos, ¿no?, bueno, un intento en términos de destino, de providencia, digamos, ¿no?, ¿cierto?, de, bueno, dirigir la historia en una determinada dirección, colaborar, digamos, ¿no?, ¿cierto?,
para llegar al juicio final y la resurrección de los muertos, ¿no? Como con eso incluso, digamos, ¿no? El Homo Viator está inaugurando en el terreno espiritual, por decirlo así, como el tiempo lineal, porque sería como un tiempo con un comienzo que es la revelación, el Dios hecho hombre, digamos, ¿no? Y un final, ¿no? El juicio final. Uh-huh. Claro, y en estos modelos también uno puede observar que hay un final, que hay un objetivo final de la historia, hay un componente teleológico en el fondo, claro, orientado hacia un tipo de sociedad particular en este caso. Y bueno, eso ya era con Marx. No sé si hay algún tema que nos vaya quedando pendiente respecto. Bueno, hay mucho de qué hablar de Marx, pero claro, no. Yo agregaría así como anécdota, ¿no? ¿Cierto? Mi experiencia una vez, todavía bajo la Cuba de Fidel Castro, uh-huh, ¿cierto? Que me tocó por distintas circunstancias, en fin, ¿no? Visitar un museo. Me parece mucho que en esa ciudad maravillosa que en Cuba se llama Trinidad, ¿no? Que es como una ciudad que está muy bien conservada desde la colonia. De hecho hay una casa muy central que uno puede visitar, digamos, ¿no? Que te muestra justamente todo este pasado del esclavismo, digamos, ¿no? En que están como, por decirlo así, casi como no sé, las catacumbas, digamos, ¿no? donde viven los esclavos en esta mansión, y arriba está el señorío, un poco como la serie inglesa, está la famosa Downton Abbey, digamos, ¿no? Claro. Que es un poco como la misma idea, digamos, de que eso es lo que lo vuelve muy atractivo, digamos, ¿no es cierto?, a esa serie. Y entonces, claro, ahí me toca de repente visitar un museo que se llama el Museo de la Lucha contra los Bandidos, literalmente se llama así, uh-huh, y seguramente que existe hasta el día, digamos, ¿no? Y claro, ¿y quién eran los bandidos? Bueno, por supuesto la contrarrevolución, los reaccionarios, ¿no? Entonces un museo con ese nombre, ¿no? Uh-huh. A propósito de justamente el tema que estamos hablando, digamos, ¿no? De que la historia tendría que ir en una determinada dirección, ¿no? Entonces uno podría figurarse algo así como en un tiempo lineal, te fijas tú, como cada momento, no como segmentado, y todos los momentos tienen que ir con una flechita apuntando hacia el final. Uh-huh. Y si acaso, digamos, no hay una flechita que va en sentido inverso, bueno, ese es el agente antirrevolucionario, digamos, ¿no? Que alguna vez hay que eliminar o qué sé yo, digamos, ¿no? Uh-huh, para que la historia se cumpla, ¿no? Uh-huh. Y en fin, quería completar, digamos, ¿no? ¿Cierto? Pero como dices tú, digamos, ¿no? El tema es enorme, y además sobre todo por la influencia del marxismo en el mundo, digamos, ¿no? Porque ya en su época, por ejemplo, el yerno que era, ya que estamos hablando de Cuba, de origen cubano, una familia de origen francés, acaudalada, digamos, ¿no? En Cuba, Pierre Lafargue, ¿no? Uh-huh. Bueno, él influyó mucho en esparcir ya en la época de Marx, ¿no? El marxismo, digamos, ¿no? En Inglaterra, bueno, qué sé yo, y figuras tan relevantes como Gramsci en Italia, otro Pablo Iglesias que está en España, en fin, bueno, y por supuesto la Unión Soviética y demás, cómo se transforma rápidamente en un fenómeno europeo y en definitiva planetario. Sí, y solamente como para cerrar este tema que hemos venido conversando sobre el ser humano activo, es bien llamativo cómo este ser humano racional, el sujeto racional que ya ha ascendido durante la modernidad, encuentra ya en el ser humano activo, y sobre todo con el pensamiento de Marx y con la posibilidad de vincular teoría y praxis de alguna forma, claro, se descubre a sí mismo como con este tremendo potencial transformador del mundo. Claro. Y se hace cargo de eso también. Claro. A diferencia quizás de las otras concepciones donde todavía el paso hacia la transformación no era tan evidente. Claro. Entonces la dimensión política que adquieren todas estas teorías es prácticamente inevitable desde la manera en que están planteadas desde el punto de vista de la razón práctica. Claro. Yo creo que deberíamos detener un poquito más en varias de estas cosas, digamos, ¿no? Porque
Habría que relevar también justamente lo que tú estás diciendo, ¿no es cierto? O sea, es muy decidido, por ejemplo, que un Habermas, dentro de sus primeros escritos, haya uno que es muy interesante que se llama Teoría y Praxis, digamos, ¿no? En que plantea como ese desfase que hay entre teoría y praxis, es decir, cómo eso, bueno, por supuesto que nos dice mucho como seres humanos, ¿no? Es como, por decirlo así, para hacer la comparación, el problema con el fumador, digamos, ¿no? Te fijas tú que es un poco como lo que sucede también en nuestro mundo, respecto a ese desfase entre teoría y praxis, ¿no? El fumador de los peores cigarrillos, que son esos que, los rubios sobre todo, Entonces, claro, sabe que se está muriendo, ¿no? Pero sin embargo, claro, ese saber teórico no es suficiente para que se siga de ello una determinada praxis que dejar de fumar, digamos, ¿no? O sea, actuar. Entonces, ¿cómo este problema de la acción y podríamos decir, de autentificar la acción, o sea, que la acción sea una acción auténtica? Bueno, podríamos agregar que en la historia de la filosofía se viene planteando desde que a Platón se le ocurrió la mala idea, por decirlo así, digamos, ¿no? de entusiasmarse con la invitación, digamos, ¿no? de un dictador, de un tirano en Siracusa, ¿no? Y que termina siendo el aristócrata Platón, ¿cierto?, vendido como esclavo, digamos, ¿no? En fin, esa historia nos habla, digamos, ¿cierto?, del problema de la acción, ¿no? En cierto modo, digamos, ¿no? Esa anécdota como que inaugura significativamente el tema de la acción, digamos, ¿no? En la historia de la filosofía. Es muy interesante en ese sentido una distinción, ¿no?, que encontramos en Jaspers, ¿no?, entre acción interna y acción externa, ¿no?, en la psicología de las concepciones de mundo, ¿no?, de 1919, en que la acción interna es la filosofía, ¿no? O sea, es muy similar, si tú quieres, o sea, se puede hacer el parangón con lo que sería el trabajo intelectual marxiano, ¿no? Porque en definitiva, bueno, quien hace la revolución, digamos, ¿no?, justamente que realiza el trabajo intelectual. Entonces, igual en Marx, digamos, ¿no?, lo que sea el trabajo físico queda supeditado al trabajo intelectual. Entonces, por mucho, te fijas tú de que haya un vuelco con el ser humano activo, ¿cierto?, de la vida contemplativa a la vida activa, ¿no? Sin embargo, siempre va a tener que haber, te fijas tú, una orientación, la podríamos llamar también psicagógica, ¿no? La psiquis, ¿no? La encargada de Gauguin, ¿cierto?, en griego, dirigirnos, digamos, no guiarnos, ¿no? Y entonces, claro, con Jaspers, esa acción interna que supone la filosofía, supone también la educación, supone la ciencia en general, digamos, ¿no?, ¿cierto?, ciencias naturales, ciencias sociales, el arte, ¿no?, ¿cierto?, y nos prepara para externalizarla. Porque tú, o sea, como requerimos de un largo tiempo para después actuar. Y de esa forma, entonces, claro, se podría autentificar la acción. Y también desde la mirada de Hannah Arendt, digamos, ¿cierto?, y su condición humana, esa distinción, ¿cierto?, entre... Yo lo traduciría así, porque, digamos, arbeiten, trabajar, pero el trabajo meramente físico. Herstellen, producir, porque tiene que ver con instrumentos, con herramientas, con máquinas, ¿no? Y handeln, que es lo que podría autentificar la acción, porque sería una acción con sentido. Con sentido. Entonces, Marx en sus manuscritos sobre economía y filosofía, digamos, ¿no?, también advierte todo eso, ¿no? Y probablemente es el lado más atractivo del pensamiento marxiano, ¿no es cierto? Claro, y yo siempre, bueno, siempre pienso en esta tomando en cuenta también esta parte, esta dimensión de este primer Marx, o este Marx más joven quizá, o el Marx más olvidado, porque aparece todo este tremendo problema que se desarrolló en las teorías marxistas posteriores respecto a la teoría y praxis, y de qué manera la teoría conduce la práctica política. Y luego ya viendo cómo fue el devenir de la historia, incluso con el ascenso de los fascismos de izquierda y, bueno, y el nazismo, uno podría pensar qué tan peligroso, entre comillas, puede ser intentar plantear un modelo
Sí. y tratar de ajustarlo a la realidad, Sí. a como de lugar. Y de ahí es relevante esta crítica que hace la Escuela de Frankfurt, sobre todo de la mano de Adorno y Horkheimer, donde ellos realmente ponen en crisis el problema de la teoría y praxis, y por eso también los llaman traidores un poco del marxismo y los sacan de esa línea de pensamiento. Sin embargo, yo pienso que quizás no sé si todo el mundo estaría de acuerdo con esa lectura, pero de alguna forma Adorno lo que hace es recuperar al Marx primero, al de este trabajo en esta dimensión que no es solamente material, sino que esta dimensión que también es intelectual, esta dimensión espiritual, qué sé yo, que es la que configura al ser humano con sentido, por decirlo de alguna forma. Y justamente con el temor del fascismo. Porque cuando viene algo que se plantea como una idea auténtica, como esta es la idea auténtica que hay que llevar a la práctica, claro, estamos en el riesgo de imponer también un modelo a la realidad. Claro. Y obviando las posibilidades de que la realidad se desarme y se vaya para otras partes. Es como lo que planteabas tú respecto a este museo. Un museo, en el fondo, aquellos que se salen de lo que se supone debiese ser el curso de la historia, bueno, tienen que ser eliminados porque no están de acuerdo hacia dónde tiene que ir la historia. Claro. Entonces, en realidad, ¿cuál es el rol de la filosofía? ¿Cuál es el rol de la teoría en ese contexto? ¿Realmente dirigir la praxis? Claro. ¿O simplemente limitarse a pensar como posibilidades históricas, más allá de querer involucrarse en una praxis concreta? Claro. ¿Y qué tanto eso puede continuar siendo un pensamiento revolucionario? Claro, igual corresponden a modelos, digamos, ¿no? Que, bueno, se los define como totalitarios, digamos, ¿no? Porque podríamos decir justamente lo que marca la diferencia, y por eso el nombre aquí, digamos, no es como una metamorfosis, no sé, pues radical, digamos, ¿no? De una sociedad, ¿no? Y dirigida, digamos, ¿no? Por decirlo así, como desde una planificación central, digamos, ¿no? Aquello que Jaspers, por ejemplo, va a llamar la total planum, ¿no? Pero justamente como tomando distancia de ella, digamos, ¿no? Muy interesante lo que plantea Jaspers ahí en Origen y Meta y la Historia, porque él parte diciendo, digamos, ¿no? Que en la historia fueron primero muchas historias, ¿no? Historias por separado, de un continente de otro, ¿no? Pero finalmente la historia se volvió una sola, que puede ser que la historia, qué sé yo, del capitalismo, suponte tú, digamos, no hoy en día, ¿no? Y cómo esa historia, y eso tendría que ver particularmente hoy en día con la tecnología, digamos, ¿no? Y está como siendo anticipado por Jaspers, digamos, ¿no? Es la de la total planum, la planificación total, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, bueno, algo que tiene que ver con la globalización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, querámoslo o no, digamos, ¿cierto? Estamos también en eso, como no, intentando dirigir la historia, ¿no? Y hoy por hoy sería como de un modo más bien capitalista, ¿no? Es muy deseado, por ejemplo, que científicos de Silicon Valley hoy en día estén planteando, digamos, ¿cierto?, de que el 2045 matamos la muerte. O sea, que el ser humano entra en la era de la inmortalidad. Imagínate, o sea, bueno, eso por supuesto que también obedece a lo mismo, ¿no? ¿Te fijas? Pero a mí me llama mucho la atención porque, bueno, he estado leyendo bastante sobre eso últimamente, ¿no? A través de este historiador alemán, digamos, ¿no? Que se llama Heinrich August Winkler, digamos, ¿no? Que tiene una historia de Occidente así en varios tomos, digamos, ¿no? Que es maravilloso. Entonces, bueno, lo que atañe a las distintas formas de fascismo, ¿no? ¿Cierto? En toda esta etapa de entreguerra, ¿no? ¿Cierto? Todavía, incluso antes del advenimiento del propio Hitler, ya está Mussolini, ¿no? Y luego el advenimiento de Hitler ya muy pronto, ¿cierto?, con su golpe de Estado y en München y qué sé yo. Y entonces cómo comienzan a aparecer formas de fascismo, eso es lo que he estado leyendo, digamos, ¿no? En todos lados, en Rumania, ¿no? En Checoslovaquia, en Finlandia, ¿no? Y los procedimientos
por todos lados son más o menos los mismos, o sea, asesinato del opositor, en este caso hay asesinato incluso en Polonia, qué sé yo, de primeros ministros, digamos, ¿no? De políticos, hay asesinatos que de pronto ocurren en la sala misma del Parlamento, y siempre por grupos así de extrema derecha. Entonces, como que ese es un tema menos conocido para nosotros, digamos, ¿no? Incluso hasta como se hizo presente esto, digamos, ¿no? En estas pequeñas naciones, una u otra forma como Lituania, Estonia y Letonia, digamos, ¿cierto? Y por supuesto siempre también en una pugna con los comunistas, digamos, ¿no? ¿Cierto? Que también están muy presentes en estas distintas situaciones políticas, ¿ah? Pero te fijas tú, ya que hablamos de modelos históricos deterministas, digamos, ¿no? Por supuesto también, cosa que no dimensionamos lo suficiente, digamos, ¿no? También por el lado del fascismo, muy, muy fuertemente, ¿ah? Y claro, al final como que llegamos a una derrota, por decirlo así, de uno u otro lado, digamos, ¿no? Como que el siglo XX también se lee en función, ¿cierto?, de esa derrota. Bueno, como puedes ver tú, ha sido muy bueno que le hayamos destinado mayor tiempo y así podríamos continuar, digamos, ¿no? Claro. O sea, yo creo que da para mucho hablar también de cuál es el rol hoy día entonces de la filosofía en todo esto. Si uno pone en tensión esta relación teoría y praxis, yo creo que no puede ser una relación completamente lineal. Claro. En el fondo, que tanto el pensamiento se compromete respecto a la transformación del mundo, pero hasta dónde realmente puede transformar o hasta dónde puede embarrarse los pies para transformar el mundo y no implicarse en un querer dominar también y controlar el acontecer de la historia. Bueno, así es. Bueno, habrá que seguir ahí en esa tensión. Terminamos con ella. Esa fue su opinión. Faltaba un miau final.